Hola a todos, es un gusto estar en este nuevo trimestre con ustedes y el tema que nos ocupa hoy es el tema de la mayordomía. Vamos a hacer una oración. Dios amado, gracias porque tu palabra es ese tesoro donde siempre podemos sacar esas enseñanzas, es donde podemos mirar tu voluntad. Gracias porque hoy vamos a mirar en tu palabra, Dios, acerca de este tema del cual tenemos que aprender, por el cual nos vas a hacer crecer, el cual nos va a ayudar a tomar mejores decisiones cada día, Señor. Este tema será de bendición no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Gracias, Dios, por pensar siempre en nosotros y por que tu Espíritu Santo sigue haciendo esa obra en nosotros. Bendice este tema en nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón lo absorba y que lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar con la definición de qué es un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Vamos a mirarlo. Bueno, tengo dos definiciones. La primera, es un criado o el criado principal de una casa encargado de la servidumbre y de la administración de la casa. O sea, aquí está hablando de todos los recursos de una casa que están bajo la responsabilidad de un criado, y aquí dice es un criado principal, o sea, es alguien que también tiene pues cierta autoridad, ¿verdad? Y la segunda definición dice que es el administrador de la casa del rey. Me gusta esta definición porque tú y yo sabemos a quién servimos. Servimos al rey del universo. Entonces, qué bonito que Dios nos esté mostrando que nosotros somos los que administramos todos sus recursos, los que administramos pues los bienes del reino de Dios, ¿verdad? Somos esos criados a los cuales Dios nos ha tenido esa confianza, ¿verdad? Y Él nos ha hecho grandes encargos y tenemos nosotros que estar pues siempre buscando entregar buenas cuentas. Vamos a seguir. Áreas de administración, áreas que nosotros tenemos que administrar. Vamos a ver tres áreas que abarcan muchas cosas, pero vamos a mirar tres de las cuales se desprenden otras más. Iniciamos con esta cita de 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa cita es muy importante, es una cita llena de sabiduría, llena de cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Y aquí habla de que nuestro cuerpo, de que nuestro espíritu, todo lo que nosotros somos, le pertenece a Dios, ¿verdad? Y que nosotros fuimos comprados precisamente por la sangre que Jesús derramó. Entonces, primer área que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que cuidar es el área personal. El área personal en la que tenemos que mirar, por ejemplo, nuestra sexualidad. Es algo que debemos de nosotros saber administrar porque la sexualidad es un don maravilloso, pero hoy en día está completamente devaluado, se ha ensuciado, ¿verdad? Con tantas ideologías, con tantas corrientes de pensamiento, pero la verdad es que somos seres sexuados, así nos creó Dios y nos creó con un diseño que debemos de llevarlo como Él nos lo enseña y que un día vamos a dar cuenta de eso, ¿no? También nuestra salud, por ejemplo. Eso es algo muy personal, el cuidado de nuestra salud, ¿sabe? No debemos de descuidar nuestra salud.
Debemos de tomar medidas para cuidarla. Ajá. Nuestros pensamientos. La Biblia dice que parte de la vestimenta sacerdotal era una diadema que iba enfrente de la frente del sacerdote Aarón, y ahí estaba grabada una frase: santidad a Jehová. ¿Qué nos muestra eso? Que en nuestros pensamientos debe de haber santidad. Debemos de buscar nosotros no albergar pensamientos impuros, pensamientos vanos, pensamientos que nos lleven a faltarle a Dios, a faltarle a nuestro prójimo. Debemos de cuidar también nuestra alma, debemos de cuidar nuestras emociones, porque a veces consentimos pensamientos negativos que luego se llegan al corazón y se vuelven esas emociones tan fuertes, esas pasiones que nos mueven, que nos llevan a pecar, que no tienen nada que ver con Dios. Nuestras palabras también. Sabes que debiésemos de ahorrarnos palabras, a veces hablamos mucho y dice la Biblia que no falta pecado, ¿verdad? En la multitud de palabras no falta el que podamos nosotros pecar. Entonces, primero es que tenemos que saber administrarnos de forma personal. Todas esas cosas que conciernen en lo individual, en lo íntimo, debemos nosotros buscar saber administrarlos. Es decir, los recursos que Dios nos ha dado, lo que nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que saber que daremos nosotros cuenta de ello. La segunda cosa es cosas que tienen que ver con nuestro prójimo. Primer cosa, pues, es el matrimonio. ¿Sabe? El matrimonio se cuida. El matrimonio tenemos que cuidarlo a lo largo de la vida, porque a veces pensamos que con la boda, que lo que pasa el día de la boda será para siempre, y no es cierto. Es algo que tenemos que cuidar continuamente. Tenemos que ir con Dios para que Dios nos enseñe, nos dé la fortaleza, el consejo, la sabiduría. Tenemos que cuidar al cónyuge. ¿Sabe que tiene que cuidar a su cónyuge? Y Dios es el que le enseña. Tenemos que cuidar nuestra familia. No solo, cuidar a la familia no solo es proveer en lo económico, que es parte de, no solo es pues preparar la comida o lavar la ropa. Cuidar la familia tiene que ver con cuidar el clima de la casa, el clima del hogar, ¿sí? ¿Cómo se siente tu casa cuando alguien llega? Ajá. ¿Cuál es el clima que predomina en tu casa? ¿De tensión? ¿De desconfianza? Ajá. Hay que pensar en cuál es el clima de nuestra casa, porque nosotros somos responsables del clima que hay en casa. También en esta área de nuestro prójimo tiene que ver mucho también el trabajo. ¿Cómo eres como empleado? ¿O cómo eres como estudiante? ¿Se te considera a ti una persona que estás cuidando los recursos, que estás mejorando las cosas, que estás cumpliendo con tu trabajo, que eres fiel en tu trabajo, que eres un chico o una chica que estás cumpliendo, que estás respetando las reglas? ¿Eres un buen administrador en tu relación con el prójimo? Tercer cosa, lo que tiene que ver con Dios, ¿sí? Lo que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, mi vida espiritual. ¿Tú cuidas tu vida espiritual? Porque esto es muy importante. A veces cuidamos muchas cosas, estamos al pendiente de muchas cosas. Por eso dice que el que ha creído no se enreda en los negocios de la vida, porque a veces tenemos tantos compromisos con el mundo, ¿verdad? Estamos tan enredados en estas cosas del mundo, tan atentos a las cosas del mundo, que descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestro estudio de la palabra, descuidamos esos tiempos de devocional que debiésemos de tener. ¿Tú estás haciendo crecer tu fe?
Porque, ¿sabes? La fe es algo que has recibido de Dios, un recurso que tú tienes de parte de Dios. Por ejemplo, la fe. ¿Estás haciendo que tu fe crezca? Esto es importante, ¿no? A todos se nos ha dado una misma medida de fe, pero como buenos administradores debemos de cuidar que nuestra fe no muera, que nuestra fe no esté enana. Nuestra fe tiene que crecer, ¿sí? Otro recurso, o más bien dicho, un don que hemos recibido de Dios, de Jesús, es, por ejemplo, el Espíritu Santo. Tú has avivado el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Ajá. O está completamente apagado porque jamás le haces caso. Tenemos que revisar esa área de nuestra vida espiritual. Aquí dentro de esta área, también está, por ejemplo, el llamado que tú tienes. ¿Tú ya sabes cuál es tu llamado? ¿En qué quiere Dios que tú le sirvas? Por ejemplo, también como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Tú eres de los cristianos que siempre estás aparte? ¿O eres de los cristianos que te gusta hacer iglesia? ¿Sí? Porque debemos hacer iglesia, debemos de ser intencionales en relacionarnos con los demás, debemos de ser intencionales en darnos cuenta cómo podemos ser apoyo para los demás cristianos, para los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y los dones, tú sabes que hemos recibido dones del Espíritu Santo. Todo creyente tiene dones, todos los creyentes tenemos por lo menos un don que hemos recibido del Espíritu Santo. ¿Sí? Y con esto quiero pasar al siguiente punto, administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí, esto está muy interesante porque estamos hablando de los dones, ¿sí? Que Dios nos ha dado. Un don es un regalo, tú lo sabes. Lo recibiste porque Dios te ama, porque Dios es misericordioso, no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, no, es por gracia nada más. Y aquí en Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, pero tenemos que conocerlo, tienes que preguntarte, tienes que ir con Dios y preguntarle cuál es tu don, tienes que preguntarle a qué te llamó. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y por qué multiforme? ¿Por qué multiforme? Bueno, porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios es tanta, es abundante. El amor de Dios, su gracia es abundante, es tan grande, Él es Dios, no es como nosotros, ¿sí? Entonces es multiforme, de diferentes formas, de múltiples formas. Dios se manifiesta a los cristianos, se manifiesta a los seres humanos para bendecirles. Dios no es cuadrado, que siempre haga las cosas exactamente de la misma forma. No, Dios no actúa siempre de la misma forma. No, tenemos un Dios creativo, ¿sí? Él hace milagros creativos. Él, para proveerte en tu economía, usará de la manera que Él quiera en su inmensa sabiduría, ¿sí? Todas las cosas que recibimos de Él, Dios las hace de diferente manera, porque nosotros somos diferentes. Tan solo los hombres y las mujeres somos diferentes. No puede ser la misma, aunque sea la misma necesidad, por ejemplo, de sanidad, a lo mejor hay 2 o 3 personas que están enfermos, a lo mejor del estómago, ¿sí? Pero Dios sabe qué tiene que enseñar a cada uno. Dios sabe cómo lo va a sanar. Dios sabe en qué momento lo va a sanar. Dios sabe de qué recursos va a usar para hacerlo. Porque Él tiene un trato personal con nosotros.
¿sí? Como Él es un Dios personal, nos trata de una forma única, porque para Él somos únicos, ¿sí? Y su gracia es multiforme, es como, así como dicen que la luz se descompone, ¿verdad? Yo creo que así es la gracia de Dios, ¿sí? Todos sus destellos son tantos, 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 y nos tocan a cada uno de nosotros. Así es que todos los recursos que nosotros necesitamos están en Dios. Dios no tiene escasez de recursos, por eso hay diferentes dones y por eso hay diferentes formas en las que Él nos ayuda, diferentes formas en las que Él se manifiesta a nuestra vida, ¿sí? Pero aquí dice que cada uno de nosotros no se debe de guardar el don. No debemos de guardar los talentos. Acuérdate que hay una parábola en la Biblia que habla de los talentos y dice que cuando el Señor visita, ¿verdad?, a sus siervos, a cada uno les da diferentes números de talentos. Pero, ¿qué es lo que Dios espera? Dios espera que ellos hagan uso de esos talentos y que aún los multipliquen. Ajá. Así es que es muy importante aquí que tú sepas cuáles son tus dones, que tú sepas cuál es tu llamado, que los identifiques porque los tienes que usar, porque tienes que ponerlo al servicio de los demás. Eso quiere decir que vas a estar buscando ser un buen administrador, que no te vas a quedar con la bendición ahí, con el paquete cerrado del regalo, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice en el siguiente verso, en el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí es muy, muy importante. Como veíamos que debemos de ser buenos administradores, un buen administrador no reparte como él quiere, no da como él quiere, no sirve como él quiere, en ninguna área de su vida, ni en la personal, ni con nuestro prójimo, ni hacia Dios, no. Un buen mayordomo sabe que tiene un amo. Un buen mayordomo no se siente el jefe, no abusa de su posición, por el contrario, sabe que debe rendir cuenta a su Señor, debe de ser fiel. La etimología de la palabra administración es interesante porque la primer parte, ad, es igual a dirección. Y la segunda parte de la palabra, ministración, me llamó la atención y me gustó. Ministración es igual a servicio. Esta es la etimología de la palabra administración. Ad igual a dirección, ministración igual a servicio. Es decir, que yo como mayordomo necesito dirección para poder servir a los demás. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a nuestras palabras. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. Y sabe qué importante es que nosotros entendamos, porque a veces vemos esto y decimos, pues esto es cuando yo sea pastor o esto es cuando yo ya ejerza como profeta. Esto es en cada área de nuestra vida. Como papá, como hermano, como esposa, como empleado, como patrón. En cualquier área de nuestra vida, en cualquier posición en la que nosotros estemos, siempre debemos de buscar hacer las cosas con la dirección de nuestro rey, de nuestro amo. Nosotros solo somos administradores.
¿ok? Pasamos a otro punto, la fidelidad en la mayordomía. Es muy importante darnos cuenta que pues fuimos puestos en esta responsabilidad solamente por amor de Dios, solamente por gracia de Dios. Ajá. Mira lo que dice aquí en Mateo 14:14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Verso 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esta historia es hermosísima, la está en las diferentes versiones del Evangelio, de la multiplicación de los panes y de los peces, que comieron más de 5,000 personas, ¿no? Pero aquí hay una característica importante que tiene una persona que es fiel en su mayordomía. ¿Cómo es que podemos ser fieles como mayordomos? ¿Sí? Aquí yo veo algo importante. Es alguien que aprende de su Señor. Ajá. Los discípulos tuvieron que aprender de Jesús, porque cuando Jesús les dice, tengo compasión de esta gente, ¿verdad? Vayan y denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, pero ¿cómo nosotros? Nosotros no. Y le estaban insistiendo, Jesús, ya despídelos, que vayan y compren pan por las aldeas, ¿verdad? Y Jesús les da una lección. Jesús les da una lección muy importante. Ajá. Ustedes les pueden dar de comer si ustedes tienen fe. Ajá. Ustedes pueden suplir la necesidad de esas personas si ustedes tienen fe. Entonces, hay que aprender de nuestro Señor para poder nosotros ser fieles en la mayordomía. Otra característica de un siervo fiel. Ajá. En el Salmo 102:14 dice, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. ¿Quién es ella? La iglesia. ¿Quién es ella? La casa de Dios. ¿Sí? Dice, porque tus siervos aman sus piedras. Se está hablando de Sión, este salmo está hablando de Sión y Sión es la iglesia. Y del polvo de ella tienen compasión. ¿En qué miramos la fidelidad de un mayordomo de Dios? En que ama su casa, en que ama la obra de Dios. ¿Sí? Muchos son los congregantes, muchos pueden ser los congregantes, muchos pueden ser los que se llaman cristianos, pero ¿cuántos son los que aman su casa? ¿Cuántos son los que buscan el bien de Jerusalén? ¿Cuántos son los que están al pendiente de su obra? Que no falte nada en su casa. Ajá. Que no falte nada en su casa, que su casa esté bien, que su casa esté prosperando, que la obra de Dios, en donde quiera que sea, esté saliendo adelante. ¿Cuántos somos intercesores? ¿Cuántos damos de nuestros bienes materiales? ¿Cuántos ponemos nuestras manos para hacer algo? A mí me gusta este verso en especial, porque yo de verdad quisiera que todos tuvieran compasión del polvo de la casa de Dios, ¿no? De ver las necesidades de la casa de Dios, de la obra de Dios. Este verso es súper importante. Juan 6:12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Un mayordomo fiel no derrocha, no despilfarra, no malgasta los recursos que tiene de parte de Dios. Desde nuestra casa,
desde nuestra casa, debemos de ser mejores administradores. Debemos de ahorrar en los buenos tiempos para salir adelante en los tiempos difíciles. Y nuestro país pasa por tiempos difíciles. Ajá. Un buen administrador no derrocha las cosas que Dios le... ¿Sabes que a veces derrochamos la salud? Como no nos duele nada, comemos como si ya mañana no vaya a haber de comer, ¿no? Derrochamos muchas cosas. Una vez les dije en una reunión de mujeres, ¿cuántas están casadas con un tipazo, no? O sea, su esposo es bueno, pero a veces malgastamos al esposo. A veces tenemos buenos hijos y queremos que sean perfectos, ¿no? Queremos estirar más, no, ¿verdad? Malgastamos el tiempo también. ¿A poco no? ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en tantas cosas, en tantas cosas y no tenemos tiempo para orar y no tenemos tiempo para leer la palabra? De verdad me asustan los tiempos que vivimos porque cada vez está más ocupada la gente y menos quiere acercarse a Dios, menos quiere cuidar su vida espiritual. Entonces, un buen siervo de Dios, un siervo fiel, no malgasta los bienes de su Señor. Las cosas de la iglesia, ¿las cuidamos? Bueno, vamos a continuar. Características de un mayordomo. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Este punto, tú puedes decir que tiene que ver con que es una característica de un mayordomo mucho. ¿Sabes que un buen mayordomo, un buen siervo, entiende los tiempos que estamos viviendo? Un buen mayordomo no solo vela por lo que tiene delante de sus ojos, un buen mayordomo entiende bien que él está cuidando y velando por cosas que son para vida eterna. Nosotros estamos cuidando las cosas de Dios, nosotros estamos cuidando de esas dones que Dios nos ha dado, estamos siendo responsables porque sabemos que no todo es esta vida, no todo es este mundo. No todo. Todo lo que vemos en este mundo es vano, se va a terminar. ¿Sí? A veces vivimos como si siempre vamos a tener 30 años, ¿sí, no? ¿Verdad? Nosotros debemos estar atentos y ser sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? No solamente de vino, no solamente de abstenerte de vino, sino de abstenerte de aquellas cosas que te separan de Dios, abstenerte de aquellas cosas que te evitan tener un oído atento a la voz de Dios, abstenerte de aquellas cosas que evitan que tú tengas hambre de la palabra de Dios, ser sobrios, ¿sí? Porque nosotros estamos hoy administrando algo que es para la vida eterna. No estamos administrando solamente un negocio que se va a quedar en esta vida. No. Estamos cuidando cosas que son para vida eterna. ¿Sí? En Génesis 39:8 es el ejemplo de José. Y tú sabes que José es un ejemplo excelente. Si quieres leer toda la historia, sería muy bueno porque José es un excelente ejemplo de un buen mayordomo. Y dice aquí en esta cita que sabes el contexto, que la esposa de Potifar puso en él sus ojos y quería que se acostara con ella. Quería que se acostara con ella. ¿Y qué contestó José? José era un joven, quizá en este momento tendría unos 18 años, exagerando. Y dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo,
He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un mayordomo fiel tiene temor de Dios. Uh-huh. A José le estaban poniendo la canasta delante, ¿verdad? Le estaban ahí ofreciendo todo y él dijo, no, aunque a mí se me ha dado tal confianza, sí, aunque soy el mayor en esta casa, mi propio amo me ha dado ese lugar de tanta confianza que dijo él, no lo voy a hacer porque no es correcto. Ajá. A mí me pusieron para administrar, no me pusieron para malgastar, no me pusieron para perder, ¿no? Y aquí vemos ese temor de Dios. ¿Se pecaría contra Dios? Un buen un mayordomo fiel, escucha, un mayordomo fiel, ajá, sabe que a quien primeramente tiene que serle fiel es a Dios. No sé cuál sea tu profesión, no sé quién sea tu autoridad, no sé cuál sea tu responsabilidad, pero cualquiera que sea nuestra responsabilidad y cualquiera que sea nuestra autoridad, nuestra posición, ¿sí? El principio es ser fieles a Dios. Y si eres fiel a Dios, podrás ser fiel a las otras autoridades, podrás ser fiel a con las responsabilidades, cualquiera que ésta sea. Ajá. En Génesis 39:6, que es una historia excelente, te vuelvo a repetir, la historia de José, ahí hay mucho, mucho que aprender, muchísimo. Dice, y dejó todo lo que tenía, está hablando de Potifar, el amo de José, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Cuando dice que Potifar era un hombre, era el capitán de la guardia de Faraón. Entonces José era un siervo con una posición alta, ¿sí? Era un siervo de una posición alta porque era el siervo, era el mayordomo del capitán del ejército de Faraón. Ajá. Y dice que él dejó todo lo que tenía en mano de José. Esto, ¿sabes qué quiere decir? Que José tenía muchísimo trabajo. José tenía mucho trabajo, mucha responsabilidad, tenía muchas cosas que atender, muchas cosas de las cuales estar al pendiente, eran muchas sus responsabilidades. Y aquí yo puedo ver que cuando hay un mayordomo fiel, ajá, Dios le permite ser eficaz. Ajá. La eficacia es muy importante. Tenemos que ser eficaces en casa, buscar ser eficaces en la escuela, en el trabajo, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, en nuestro servicio a Dios. ¿Sí? Un siervo eficaz multiplica los recursos, no los despilfarra, no los descuida. A veces en la casa desperdiciamos cosas. Uh-huh. El pantalón, pues ya, como lo eché ahí en cloro, al rato ya está, ya no sirve para nada, ¿no? Y nos da risa. Extraviamos los libros, en la iglesia dejamos la llave abierta, ¿no? Del lavabo, en casa todo está descompuesto porque no lo usamos de la manera correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un siervo fiel es eficaz porque hace mejoras, busca mejoras. Uh-huh. El mexicano tiene mala fama. Yo he ido varias veces a Estados Unidos y me duele mucho y me entristece y me da coraje escuchar cómo gente allá, mexicanos de allá,
pues ya se les olvidó que son mexicanos, ya se sienten gringos y ahora dicen, cuando algo está mal hecho o cuando algo está sucio o cuando algo está ya descompuesto, dicen, ay, parece que es de un mexicano o pareces mexicano. Ajá. Un administrador fiel busca mejoras, multiplica recursos, no derrocha, hace más con menos, hace más con menos. Yo recuerdo que en esta pandemia, cuando inició la pandemia y nos vimos en la necesidad de comenzar las transmisiones, no teníamos idea de mil cosas que se debían de hacer. Pero Dios dio a los jóvenes en esta iglesia, a varios jóvenes en esta iglesia, Dios les dio capacidad, Dios los alumbró, Dios les dio creatividad, porque con muy pocas cosas se empezó a transmitir, se empezaron a hacer cosas que viene alguien a la iglesia y nos dice, con esas pocas cosas ustedes están transmitiendo y están haciendo tantas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel con quien ha sido fiel con él. Ajá. Los buenos servidores, los servidores fieles, yo lo he visto tanto en nuestra congregación, Dios les ha hecho gente eficaz, gente capaz. Porque un buen administrador no solo persigue cumplir un objetivo, sino que un buen administrador también busca la calidad. Entonces debemos de ser bien hechos, ¿no? Ese dicho de que lo hecho en México está bien hecho, debe de ser de los cristianos. ¿Sí, hermano? Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Recompensas de un mayordomo. En Mateo 25:21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es parte de lo que venimos diciendo. Ajá. Un siervo o la recompensa, ¿verdad?, de un buen siervo es que recibimos de parte de Dios crecimiento, recibimos de parte de Dios capacidad y como José, él fue siempre siendo ayudado por Dios. No dice que era el último de los siervos de Potifar, era el principal de los siervos, era el mayor de los siervos de Potifar y Dios le dio grande capacidad, Dios le dio visión. Ajá. José no era un cualquiera, José era un hombre de talento, era un hombre inteligente, era un hombre sabio. Dios le había dado esa capacidad. ¿Por qué? Porque siempre se mostró fiel en lo poco. Porque estamos hablando de que José era un esclavo. Llegó como, además de que era un jovencito, era un esclavo. Ajá. Y como Dios le permitió, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él fue fiel en lo poco. Y así podemos mirar, creo que a nuestro alrededor, y yo lo he visto mucho, hermanos, en la iglesia, mucho. Yo tengo muchos años de ser cristiana y yo les puedo decir de servidores en la iglesia, de jóvenes en la iglesia, que yo los veo como son fieles en algo poquito, que tú les pides, les asignas una comisión, les asignas una responsabilidad y ellos se muestran fieles. Ajá. Y yo veo cómo Dios los bendice. Continuamos. Otra recompensa, Marcos 6:43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Impresionante. 5 panes y 2 peces. Mucho más de 5,000 personas comieron hasta quedar completamente saciados. ¿Y qué pasó? Que todavía sobró alimento. Y los discípulos, ellos mismos, recogieron los pedazos y reunieron 12 cestas. Cuando alguien sirve a Dios, Dios le permite ser testigo
testigos de su poder. Ajá. Dios nos permite ser testigos de su poder. Recuerdo hace muchos años, quiero contarles, les voy a contar que yo estuve en la alabanza. Yo para nada canto ni toco instrumentos ni nada, pero no había nadie que lo hiciera. Entonces pues ahí estábamos unas hermanitas y yo cantando en la alabanza, y pobre de la iglesia. Y nos la vivíamos en los ensayos, orábamos tanto porque no dábamos una, ¿no? Pero nos la vivíamos en la iglesia en esa cuestión de la alabanza. Y recuerdo muy bien que enfrente había una casa de 2 pisos con un balcón y estábamos en el ensayo de la alabanza y una niña de 1.5 años se cayó del 2.º piso, se cayó de cabeza. Estábamos nosotros orando porque íbamos a ensayar y comencé a escuchar unos llantos diferentes, unos llantos de mucho dolor, y salí corriendo y dije, ¿qué pasó? Y vi a unas niñas ahí muy asustadas. Me dicen, se cayó mi hermanita, y mi mamá se fue corriendo para llevarla al doctor, y yo entré y estaba un hermano, y le dije, hermano Dani, vaya a ayudarla. Y el hermano salió corriendo y se llevó a la hermana al hospital. No era hermana, era vecina, era nuestra vecina. Se la llevó al hospital con la nena. Y los que estábamos allí, los demás nos quedamos a orar, a interceder. ¿Sabe qué pasó? A la niña no le pasó nada y se cayó de cabeza. No le pasó nada. Era una niña preciosa, como de 1.5 años, con unos chinotes. Y Dios nos permitió ver su poder. Dios nos permitió ver su fidelidad. Pero nosotros le estábamos sirviendo, nosotros estábamos orando, estábamos ensayando. Así es Dios de maravilloso. Continuamos. Otra recompensa más. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí quiero resaltar que José era varón próspero. ¿Por qué? Porque Dios lo bendecía. Dios siempre lo bendecía. ¿Pero por qué lo bendecía? Porque él, aunque estaba en otro país, aunque sufrió tanto esa injusticia, José nunca se apartó de Dios. Siempre fue recto, siempre fue íntegro, siempre sirvió a Dios. Sí, porque no estoy hablando yo no solamente de cuál es tu servicio dentro de una iglesia. Estoy hablando de tu vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Tu vida sirve a Dios? Tu vida está al servicio de Dios. Tu voluntad has entregado a Dios. Y dice que José era próspero, lo cual quiere decir que una de las recompensas es que Dios es fiel en nuestras necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu matrimonio? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu economía? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios te prosperará. Dios te dará esa prosperidad, no la que el mundo nos pinta, sino la que necesitamos. Vamos a pasar a los privilegios de la mayordomía. Mira, desde el Génesis, inicia con la mayordomía, porque Dios crea al hombre y a la mujer, crea al primer matrimonio, e inmediatamente Dios les permite tener una herencia, una grande bendición. Les hereda toda la tierra, mira nada más. Todo estaba recién hecho y todo era para ellos, ¿sí? Pero ¿qué les dijo? Sojuzguen sobre estas cosas. Tengan autoridad sobre ellas, pero con responsabilidad. Con responsabilidad. Fueron los primeros mayordomos. Entonces, veamos estos privilegios, ¿verdad? De alguien que ejerce la mayordomía de una buena manera, de la manera correcta. En Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito
porque dio de su pan al indigente. Yo he podido ver que Dios te da a ti una visión diferente. Te da la visión de Jesús, te da los ojos de Jesús. Porque cuando alguien es un buen administrador de los recursos de Dios, Dios le permite tener esa visión como la de Jesús, una visión compasiva, una visión que reconoce las necesidades. Tú puedes ver a una persona y decir, yo veo que está bien, lo veo que está sano, lo veo que no tiene necesidad, pero eso es lo que ven nuestros ojos físicos. Pero si tú tienes la visión de Jesús, ¿sí? Te vas a dar cuenta de que a lo mejor tú lo ves bien, pero en realidad esa persona puede estar enfermo, que en realidad lo puedes ver bien, pero esa persona está pasando por un grave peligro y Dios te da esa visión de que tienes que orar por esa persona. Ajá. Y Dios te da la visión de que le tienes que dar a alguien una ofrenda. Entonces, yo sí lo considero un privilegio, que Dios te dé su visión para poder servir a los demás, porque servir es un privilegio. De verdad, el servicio te hace crecer. Jesús decía, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. El corazón de Jesús lo llevaba a ver las cosas que tenía que hacer. Él tenía necesidad de bendecir a los demás. Amén. Servir es un privilegio. Otro beneficio, pues, es la salud de nuestra alma. Dice Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Ahí me quedo. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Y es que el diseño de nuestra alma no fue odiar, no fue guardar tanta ira, no fue tener esos grandes deseos y ocuparnos de venganzas. No, no es ese. Sí. Entonces, cuando tú tienes ese amor para servir, cuando tú caminas en esa compasión como la de Jesús, cuando tú te ocupas de empresas que son de provecho, de cosas que edifican, te estás haciendo un bien, nos estamos haciendo un bien. Somos más felices, alcanzamos esa paz que el mundo no conoce. Podemos nosotros tener más claridad de pensamiento. No vivimos atormentados porque la segunda parte dice más, el cruel se atormenta a sí mismo. Qué feo, ¿no? Vivir atormentados. Vivir en celos, en contiendas, en desconfianzas, en cosas así. Pues vamos a continuar, ¿ok? Dice la palabra, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ay, aquí dice que este siervo, porque fue fiel, se le dio autoridad. Porque fue fiel, se le dio autoridad. ¿Sabes una cosa? Los hijos de Dios tenemos autoridad sobre el enemigo porque Jesús murió en esa cruz y nos salvó. Ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Pero también es muy importante saber que la obediencia, te pone en un nivel de autoridad. Y es hermoso ver que en el reino de los cielos la obediencia, la obediencia te hace a ti tener autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si antes no ha aprendido a sujetarse, si antes no sabe ser un subordinado, si antes no ha sido responsable, si antes no ha respetado las normas, las reglas.
El diablo se burla de cualquier cristiano que, aunque cite la Biblia, es desobediente. Tiene mucho que ver la obediencia. Aquello que Dios nos pide, debemos obedecerlo. Y entonces en el reino de Dios, Dios nos va a respaldar con autoridad. Amén. Con autoridad. Vamos a ir terminando nuestro tema y como yo te decía hace un rato, desde el principio de la Biblia, vemos este tema de la mayordomía con Adán y Eva. Dios es un Dios de relación. Dios no es egoísta. Dios comparte con todos nosotros sus recursos. Dios nos ha metido en su reino y nos permite repartir de esas bendiciones a través de los dones que Él nos ha dado. Nos ha llamado al servicio. El llamado de Dios, sea de maestro, sea de evangelista, sea de pastor, sea de lo que sea, ese llamado que tú tienes es para servir al Rey, para servir al prójimo. Como nuestro Dios es ese Dios de relación, nos ha hecho sus hijos, ¿sí? ¿Y quién va a cuidar la obra de Dios sino nosotros? ¿Sí? Somos nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para buenas obras. Nosotros fuimos creados para buenas obras. Cada uno de nosotros ha recibido responsabilidad. La responsabilidad delegada que tenemos de parte de Dios, ¿sí? Es por la confianza inmerecida que Él nos brinda. No lo olvides, no lo olvides. Esa confianza que Él nos tiene, por esa confianza que Él nos tiene de forma inmerecida, pero estamos gozando de poder ser nosotros sus administradores de todos sus recursos, de todos los recursos de Dios, porque cuando tú oras, los cielos se abren. Cuando tú intercedes, los cielos se abren. Y viene sanidad, y viene reconciliación en las familias, y viene protección, y viene provisión, siempre que tú oras. Cuando tú obedeces a Dios de la misma manera, Dios se levanta poderoso por nosotros, ¿sí? Y todos sus recursos están a nuestro alcance. Él como Padre no nos niega nada. Dice que en Jesús todas sus promesas son un sí y un amén. Gloria a Dios, ¿ok? Bueno, pues vamos a pasar a la parte de la tarea. La tarea, aquí la vamos a anotar para que tú la puedas leer y llevar a cabo. Número 1, con base en la cita de Juan 6:12, vas a responder las siguientes preguntas con un sustento bíblico. Si Jesús podía multiplicar los panes y los peces, ¿por qué mandó a sus discípulos recoger lo que había sobrado? ¿Sí? Así como que pues, eran sobras, pues, deséchalas, ¿no? Deséchalas, al cabo que Jesús puede multiplicar en el momento que Él quiera y podemos tener otra vez abundancia. Ahí está la primera pregunta. La segunda no es pregunta, pero la tienes que desarrollar. Menciona 2 malos hábitos que te hacen ser un mal mayordomo, ¿sí? Identifica en ti esos 2 malos hábitos para que por ahí los anotes y puedas ver qué es lo que tienes que hacer para quitarlos. Segunda pregunta. Con base a la cita de Romanos 12, 6 al 8, ¿en cuál de estos dones tú puedes servir a tu prójimo o cómo servir a tu prójimo? Vas a leer este pasajito de Romanos y
vas a pensar en ti, vas a orar, vas a identificar, porque seguro estás en alguno de estos dones y Dios quiere que los pongas, por obra. Dios quiere que los multipliques, porque acuérdate que tenemos que multiplicar las cosas que Dios nos ha dado para su gloria. Amén, para su gloria. Bueno, pues estamos terminando nuestra clase. Cualquier duda, por favor, estoy a tus órdenes ahí en el WhatsApp, por favor, mándame alguna duda que tengas, haces tu tarea y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde en nuestro Zoom. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga mucho.